Y bueno amigos, ya estamos aquí en el espacio de consulta saludable y el día de hoy tenemos un tema muy interesante y para eso le damos la más cordial bienvenida a Matías Velázquez. Él es sexólogo, humanista, sex coach, terapeuta sexual y de pareja. Él está allá en la Ciudad de México, en el Estado de México. Y bueno, Matías, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues muchas gracias por la invitación y pues sí, aquí compartiendo con ustedes esta parte de mi conocimiento y mi experiencia también como papá. Oye, qué importante este tema de hablar de sexualidad y hablarle a los jóvenes, hablarles a los niños. ¿A partir de cuándo podemos empezar a hablar de sexualidad con los pequeños? Cuéntanos. Pues yo creo personalmente, sí, que a partir de que veas tú que tienen ciertos tocamientos, sí, ciertos tocamientos, esto como de rascarse o ver ya más intensidad, esto es involuntario, es una sexualidad que no es erótica, es simplemente de sensaciones, ¿sí? Entonces cuando tú ves eso, simplemente lo hablas sin explicar tanto, súper importante. En primeras etapas no se explica tanto, porque hay información que no le sirve al niño, ¿sí? Un ejemplo, estás en la regadera y te dice, ay papá, mira, yo estoy más chiquito y tú más grande, ¿no? Ujú. Una respuesta clara es, sí, hijo, no te preocupes, cuando tu cuerpo vaya creciendo, será igual que el mío. Se acabó. ¿Sí? Si lo ves que se está tocando y te dice, ay, es que siento cosquillas, sí, hijo, son sensaciones naturales de tu cuerpo. Si la ves que está frotándose, son etapas de tu despertar biológico. No, todavía no hablas de sexualidad, ¿sí? Sino hablas de las cosas naturales que son. ¿Qué pasa si ahí, por ejemplo, a un pequeño le decimos, órale, déjese ahí, esto es una cochinada o algo negativo? ¿Qué pasa ahí en la mente de un pequeño? Te lo voy a dar como consecuencia a largo plazo. ¿Qué pasa cuando tú estás esperando tener un contacto sexual amoroso y te viene a la mente eso que te dijeron? Entonces tu relación es sucia y entonces regresa todo lo que te dijeron. Déjate ahí, es sucio, es pecaminoso, entonces tu relación es pecaminosa, es sucia y es impura. Oye, este es un tema muy amplio porque además en el tema de la sexualidad, si nosotros como papás no enfrentamos el momento de hablar de esto con los hijos, las dudas van a estar en ellos de todas maneras y el mundo, el YouTube, el Internet, el TikTok, lo que sea, se va a encargar de resolverle sus dudas. O sea, si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Totalmente. De hecho, ahí viene el gran problema de la educación. Si nosotros no tenemos la capacidad de hablar lo que no conocemos, alguien más lo va a decir. La pregunta es, ¿cómo quieres que sea? ¿Sí? ¿A través de la porno o a través de tu propia mínima experiencia? Y esto te lo voy a decir porque mínima experiencia. Si tú no tienes experiencia en el tema, búscalo en el internet con tu hijo. Tú sabrás qué es lo que es bueno y tú sabrás lo que es malo, pero no dejes que lo haga solo. Exacto, Entonces, entonces aquí el proceso es un proceso de acompañamiento. O sea, exacto, si el papá no sabe, porque muchas veces, pues el papá no sabes cómo fue formado y a lo mejor fue en lo mismo que decíamos de déjate ahí, eso es malo, lo que sea, ¿no? Entonces, si no sabes, pues primero el papá tiene que buscar la información, ¿no? totalmente. Y de hecho aquí viene la parte importante. Es más importante en la educación tu acompañamiento como papá que realmente la educación. ¿Esto qué es? Si tú no sabes algo, lo buscas con él. Eso se genera vínculo de confianza. Y el vínculo de confianza es más fuerte que toda la educación. Porque tal vez tú no encontraste la educación suficiente en ese momento, incluso para lo que tú quieres saber. Pero sí, él ya tiene confianza en volverte a preguntar. Oye, ¿qué onda con la identidad y con todas estas cosas que hay y con toda la confusión y con eres niño, eres niña o tienes tiempo para pensarlo? ¿Cómo enfrentamos esto? Mira, ahí te recomiendo, la verdad, siempre búsquenos a nosotros los profesionales. Yo esa situación que me estás diciendo la resuelvo en una sola sesión. En una sola sesión. ¿Por qué? Porque les enseño el continuo entre lo que es ser heterosexual,
ser bisexual y ser homosexual. Y son 7 pasos diferentes, ¿sí? Entonces tienes que pasar por fundamentalmente heterosexual, básicamente heterosexual, preferentemente heterosexual, bisexualidad, preferentemente homosexual, básicamente homosexual y fundamentalmente homosexual. Son cosas bien diferentes. No es lo mismo que yo pueda decir que Ricky Martin es un cuate que está guapo, a que yo diga, pues me daría unos besos con Ricky Martin, a que yo dijera, yo quisiera ser la pareja de Ricky Martin, ¿no? O sea, hay muchas cosas. Entonces, entre todo eso, pero también puedo decir, híjole, ¿qué crees? Que a mí me gusta mi amigo, mi amiga, ¿sí? Pero me gustan los dos, Ujú. ¿sí? Eso es diferente, eso es diferente. ¿Se le habla por igual a un niño que a una niña acerca de la sexualidad? Sí, pero también es muy importante la confianza entre los papás con los hijos y las hijas con las mamás es súper vinculado a la energía. O sea, yo no puedo saber, por ejemplo, el 100% de lo que puede sentir una niña si no soy mujer y no lo he vivido. Entonces, sí se recomienda, no es que tenga que ser, ¿sale? Se recomienda que, bueno, el papá tenga más vínculo, este vínculo pa- fraterno, ¿no? O Ujú. sea, si es mi hijo, yo hablo. Si es mi hija, pues bueno, le permito que la mamá le pueda expresar un poquito más. Y lo más importante, recordemos que nosotros sí traemos nuestra sexualidad formada por nuestras vivencias. Si nosotros ponemos nuestras vivencias como buenas, entonces va a ser una buena sexualidad. Si ponemos nuestras vivencias como malas, va a ser una mala sexualidad. Ok, ¿qué pasa con estos modelos familiares donde a lo mejor no está el papá o no está la mamá y pues una mamá tiene que hablarle a su hijo o un papá tiene que hablarle a su hija? ¿Cómo se puede apoyar? Ok, apóyense en un profesional. Sí, Ok. súper importante. Nunca, nunca vamos a saber todo sobre sexualidad. Incluso nosotros los profesionales nos tenemos que entrenar en esas cuestiones. Entonces, imagínate si para nosotros es complejo, imagínate para ustedes. Ahora, súper importante, yo creo que no es llevarlo a un sexólogo a que tenga una terapia. Yo personalmente lo que hago son mentorías. En Ujú. esta mentoría simplemente te explico lo que tú no sabes y quieres entender. Lo que te dijeron, tal vez te dijeron, no sé, ¿sabes qué? Si te dan un beso, te embarazan. Entonces yo te puedo explicar el por qué no sucede eso. O te dijeron, ¿sabes qué? Si te toma, o sea, bueno, me ha llegado mucho de repente estas preguntas así de, oye, es que terminé, imagínate así, terminé muy cerca de su órgano genital, su vagina, y pues estoy preocupado, ¿no? Todo este tipo de información es muy importante que a veces ni siquiera los papás, aún habiéndolo vivido, lo pueden resolver. Para eso estamos nosotros los profesionales. Entonces sí te recomiendo que en un profesional le pidas, oye, ¿le podrías dar una charla a mi hijo? Y que te permitan estar en esa charla, ¿sí? Claro, que esté, Muy que esté, que importante. esté el acompañamiento también. Eh, Claro, eh, sí. en función, por ejemplo, de los casos que hemos visto que en muchas ocasiones dentro de la misma familia es donde se presentan los abusos con ciertos familiares hacia los pequeños, ¿cómo podemos empezar a establecer una serie de alertas justamente para que los niños estén al pendiente de este tipo de comportamientos? Justamente es dónde, cuándo, quién y cómo, ¿sí? O sea, ¿dónde te pueden tocar? Porque si tú le dices, no dejes que nadie te toque, el problema va a ser más adelante cuando se casen. Van a decir, Ujú. nadie me toca, Ok. ¿sí? ¿Quién? ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿En qué lugar? O sea, después, ¿cuándo? ¿En qué momentos es? ¿Sí? O sea, permitido, ¿cuándo no? Si tu tío te toca el cachete, ¿sí? Enfrente de todos no hay problema. Pero si tu tío te toca el cachete cuando no hay nadie, ¿sí? Entonces es eso, ¿sí? ¿Y cómo es? ¿Cómo, con qué intención lo sentiste? Aquí es darle la oportunidad a la intuición del niño, de decir, ok, me está tocando en un lugar donde sí, no me estoy sintiendo cómodo, pero, o sea, es esto. Entonces es una serie de secuencias. Entonces, eso es importante que nosotros siempre lo podamos expresar.
Y bueno, la importancia de conversarlo con ellos, de que esto existe, de que esto pasa, para que exista la confianza de que si llega a pasar, pues de que le crean, ¿no? Y de establecer este Totalmente, esa es vínculo. la regla número uno. Siempre tienes que creerle al niño, porque el niño no miente, ¿sí? Así es. Entonces, ya después sabrás qué es lo que pasó, pero lo primero que tienes que hacer es creerle y separarlo. Esa es la norma número uno, creerle y separarlo. ¿Sí? Cuando tú Perfecto. separas a la persona, ya. Así es, y ante todo la comunicación. Matías Velázquez, sexólogo, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y por acompañarnos el día de hoy. Saludos allá hasta la Ciudad de México, y gracias por compartir. Consulta saludable. Recetas para vivir en plenitud. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten